Buenos días. Les damos la bienvenida al acto de presentación del primer Plan de Igualdad en la Administración de la Junta de Extremadura y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Tiene la palabra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola Martín. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por asistir a esta comparecencia. En un día importante, un día muy importante para Extremadura, un día importante para la Junta y especialmente para las más de 63.000 personas que trabajan cada día para mejorar la vida de las extremeñas y de los extremeños. Hoy estamos aquí para presentar el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura, de la Administración regional y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. Y además lo hacemos siendo muy conscientes de que llega tarde. La verdad es que es poco comprensible que desde el año 2011, que se aprueba la Ley de Igualdad que rige en Extremadura, no se haya elaborado un plan de estas dimensiones y de este calado. Porque reconocer con hechos las necesidades en materia de igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y de los derechos de las empleadas y de los empleados públicos a desarrollar su carrera profesional en condiciones de igualdad no admite demoras, no admite excusas y no admite pretextos. Y es menos comprensible aún cuando la propia Administración está exigiendo a las empresas de más de 50 trabajadores que tengan su plan de igualdad. Por tanto, esto era un compromiso ineludible y se ha trabajado muy intensamente para hacerlo realidad. El primer plan de igualdad que hoy presentamos se ha aprobado en Mesa General de Negociación de la Administración, que se acaba de celebrar previamente a esta rueda de prensa y donde además se ha dado luz verde a la creación de una comisión de seguimiento de dicho plan. Es un plan, por tanto, que no nace en un único despacho ni de una decisión unilateral. Nace del diálogo, nace del trabajo conjunto y nace del acuerdo. Han sido muchos meses de trabajo junto a las organizaciones sindicales con las que ha habido muy buena sintonía y a las que aprovecho para dar las gracias de todo corazón por el magnífico trabajo que han realizado. Y hoy, afortunadamente, ese esfuerzo tiene su fruto. Tiene su fruto en un documento que es ambicioso, pero a la vez realista. Y al término de esta rueda de prensa va a estar disponible en la web de la Junta de Extremadura, como lo estará también una versión digital que es de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, que está elaborada en colaboración con Plena Inclusión. Quiero agradecer también a la Comisión Técnica de Igualdad, a todos los organismos y departamentos que la componen, a la Secretaría General de Igualdad, al Instituto de la Mujer de Extremadura, Consejería de Hacienda, Consejería de Educación, Consejería de Sanidad y a las representantes sindicales que están aquí conmigo, que me acompañan, de comisiones, de UGT y de CESIF. Y muy especialmente quiero dar las gracias a las más de 8.000 empleadas y empleados públicos que de manera voluntaria han participado en este proceso tan importante, aportando su visión y aportando su experiencia. Una experiencia y una visión que nos ha permitido analizar y estudiar la realidad de la Administración regional. Y los datos lo que muestran es que ha habido avances importantes, pero también tenemos retos fundamentales que tenemos que afrontar todos juntos. Sabemos que las responsabilidades familiares y los cuidados siguen recayendo de manera mayoritaria sobre las mujeres. Sabemos que la conciliación continúa teniendo un coste profesional más elevado para ellas. Sabemos que todavía existen ámbitos donde las mujeres tienen más dificultades para acceder a puestos de responsabilidad. Es cierto que en los últimos años se ha producido un notable incremento en la participación de las mujeres en el mercado laboral. De hecho, en la propia Junta de Extremadura, más del 70% de la plantilla son mujeres. Pero pese a ello, los datos muestran también que hay una mayor concentración de mujeres en los puestos con contratos laborales y en niveles inferiores, y hay una mayor concentración de hombres en puestos de funcionariado y categorías superiores. Otro dato que hay que tener en cuenta y que lo tiene en cuenta este plan es que sigue existiendo una mayor presencia de mujeres con jornadas reducidas, vinculadas en su mayoría con los cuidados. De un total de 229 reducciones de jornadas en Administración General, el 94% han sido solicitadas por mujeres. Y cuando uno conoce la realidad con datos, lo que tiene que hacer es actuar. Por eso este plan cuenta con 89 medidas para avanzar hacia una Administración más moderna, más justa y más igualitaria.
Hemos incorporado acciones específicas, con objetivos, con responsables y con plazos. Medidas que están diseñadas para favorecer, por ejemplo, la incorporación de mujeres en áreas y en departamentos donde su presencia sigue siendo aún minoritaria, teniendo especial atención también a los puestos de responsabilidad y a los puestos directivos. Asimismo, queremos garantizar que ninguna mujer quede excluida en ningún proceso de promoción interna por circunstancias temporales como puede ser el embarazo, el parto o la maternidad. Y además, para favorecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo, vamos a impulsar programas de formación y desarrollo de habilidades directivas. Por otro lado, este plan de igualdad, que como digo van a tener disponible en la web de la Junta, no se olvida de la lacra de la violencia de género. Vamos a reforzar la protección de las empleadas públicas víctimas mediante un protocolo interno específico en el que ya estamos trabajando. Con ello queremos garantizar ese acompañamiento tan importante, acompañamiento institucional en el entorno laboral, el acceso al teletrabajo protector y los permisos retribuidos. Y además vamos a ofrecer formación a los empleados públicos en materia de acoso por razón de sexo para que haya una respuesta inmediata y efectiva. Otra de las medidas novedosas que se integran en este primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura son las salas de lactancias en los centros de trabajo. Porque este es un plan que habla de conciliación, como veis, pero también habla de corresponsabilidad. Siempre se ha asumido que cuidar es una responsabilidad mayoritariamente de las mujeres y esto ha tenido y sigue teniendo consecuencias personales, familiares y profesionales. Nadie debería tener que elegir entre cuidar de su familia y desarrollar su carrera profesional. Y para eso, hombres y mujeres tienen que compartir responsabilidades y oportunidades. Por ello, incorporamos medidas innovadoras como bolsas de hora para cuidados, el teletrabajo por necesidades familiares, el derecho a la desconexión digital o los permisos para tutorías escolares o consultas médicas de familiares. Y algo que creo que es igualmente importante, este plan no termina con su presentación. Este es un plan que contempla mecanismos de seguimiento y de evaluación para que todos los compromisos que están plasmados en él se conviertan finalmente en resultados. Hoy damos un paso muy importante hacia una administración más humana, más moderna y mucho más comprometida con quienes forman parte de ella. Hoy damos un paso muy importante para construir una Extremadura mejor. Muchas gracias. La elaboración de este plan ha sido posible gracias a la colaboración de las organizaciones sindicales integradas en la Comisión Técnica de Igualdad. Por parte de CESIF Extremadura interviene Amparo Galán Alís, secretaria autonómica de Igualdad y Responsabilidad Social. Buenos días, presidenta, consejera de Hacienda, secretaria general de Igualdad, directora general del IMEX, resto de autoridades. Desde CESIF nos alegramos enormemente que a partir de hoy la Junta cuente con su primer plan de igualdad para sus más de 63.000 trabajadores empleados públicos, plan de igualdad que desde CESIF veníamos reivindicando hace largo tiempo y en distintas legislaturas, y ha sido en esta, enhorabuena por ello, en la que por fin lo hemos conseguido. Esto no hubiera sido posible sin un trabajo de todos, un trabajo coral, el espíritu negociador por parte de la Administración, pero también de los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación y CESIF entre ellos. Importante también ha sido la flexibilidad de la Junta, personificada en la figura de la Secretaria General de Igualdad, Ara Sánchez, que siempre estuvo disponible y flexible, el impulso final de la consejera Elena Manzano y los distintos directores generales de los tres ámbitos que estuvieron siempre pues también muy accesibles y escucharon estupendamente a la parte social. Este plan tiene muchos objetivos, pero quiero detenerme en algunos de ellos. Ser una herramienta eficaz en situaciones de discriminación y promover una cultura corporativa basada en el respeto, en la equidad y en la igualdad real. Integrar de forma transversal la perspectiva de género
en todas las políticas, en todos los programas y en todas las actuaciones de la Junta de Extremadura. Reconocer y dar visibilidad, como no podía ser de otra manera, a los derechos de las mujeres, especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad. Promover la conciliación y el reparto equilibrado de responsabilidades familiares y laborales. Por otra parte, me gustaría recordar que avanzar en igualdad es responsabilidad tanto de los agentes sociales como de todas las áreas, organismos y niveles de la Administración. Hemos conseguido consensuar medidas evaluables y orientadas a resultados, garantizando su seguimiento con una comisión que velará por ello. Como bien ha dicho la presidenta, este plan consta de 89 puntos, medidas, de las cuales, bueno, ella ha remarcado algunas, son todas importantísimas. Yo voy a remarcar también la formación en igualdad a los miembros de los distintos tribunales, a las personas que ostentan cargos de responsabilidad y al personal con funciones de comunicación, así como también a toda la plantilla. El impulso del teletrabajo cuando mejora las condiciones de conciliación por cuidado de hijo o por cuidado de mayor dependiente. El compromiso de realizar una guía de conciliación para impulsar la corresponsabilidad. La creación de una bolsa de horas recuperables en todos los servicios que sea posible, así como la acumulación en días completos en las reducciones de jornada. También, por supuesto, seguir difundiendo, para que no haya un solo trabajador en la Junta de Extremadura que lo desconozca, el protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, que ya fue publicado anteriormente, para que todos los empleados y empleadas públicas se sientan protegidos en todo momento y poder evaluar periódicamente la eficacia de los protocolos y garantizar procedimientos ágiles que generen confianza entre las personas trabajadoras, así como contar también con la participación sindical durante todo el proceso. Estas y otras medidas restantes son las que nos van a marcar el buen camino estos 4 años. Muchísimo trabajo por delante, pero también mucho compromiso. Por último, no me gustaría acabar sin remarcar de nuevo que, aunque ha sido un trabajo muy complejo, con una cantidad infinita de datos y de reuniones, este compromiso del que hablo y el buen talante negociador de todas las partes nos ha llevado a construir el plan de igualdad que Extremadura se merece. Muchas gracias. Otra de las organizaciones sindicales participantes en la elaboración del documento es UGT Extremadura. Escuchamos las palabras de Ana María Hernán-Sanz Rosón, asesora técnica del área de Igualdad y Políticas Sociales. Buenos días, señora presidenta, autoridades, representantes de organizaciones sindicales, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la palabra y por poder intervenir en nombre de mi central sindical, de UGT Servicios Públicos de Extremadura. Hoy es un día importante para la Administración Pública de Extremadura y también para quienes desde hace años venimos defendiendo que la igualdad entre mujeres y hombres no puede ser solo un principio recogido en las leyes, sino una realidad efectiva en los centros de trabajo. Por eso quiero empezar con una valoración positiva. Aprobar el primer plan de igualdad de la historia de esta Administración responde a una reivindicación histórica del sindicalismo y afecta a más de 60.000 personas que cada día sostienen los servicios públicos de nuestra comunidad. Antes de hablar del plan, me gustaría hablar del camino que nos ha traído hasta aquí. Quienes hemos formado parte de la Comisión Técnica de Igualdad sabemos que este documento no ha surgido de un día para otro. Detrás hay meses de análisis, de propuestas, de debate y, sobre todo, de diálogo. Y para nosotros eso es esencial, porque las políticas de igualdad solo son de verdad eficaces cuando nacen de la negociación colectiva y del consenso. Ese ha sido el espíritu de UGT desde el primer día. Lo que nos dice el diagnóstico es que más del 70% de la plantilla de la Junta de Extremadura está formada por mujeres. Pero la igualdad no se mide por esa cifra, sino por analizar dónde están, cómo promocionan, qué responsabilidades asumen, cómo les afectan las medidas de conciliación o qué barreras siguen existiendo para desarrollar una carrera profesional en igualdad de oportunidades. En el fondo, la idea es sencilla. La igualdad no consiste en que haya muchas mujeres trabajando en la organización. Consiste en que ninguna mujer encuentre más obstáculos que un hombre para desarrollar su carrera profesional.
Y que una Administración se haga estas preguntas dice mucho a su favor. Significa que una institución que cada día trabaja para la ciudadanía quiere ser también ejemplar hacia adentro. Y eso es justo lo que hace una organización responsable, analizarse para seguir mejorando. Ese es el gran valor del diagnóstico que nos ha permitido trabajar sobre datos y evidencias, no sobre percepciones, y construir así un plan sólido y útil. Desde el principio tuvimos claro qué tipo de plan queríamos. No uno para cumplir una obligación legal, sino una herramienta capaz de mejorar las condiciones de trabajo del personal de la Junta. Por eso insistimos en que las medidas fueran concretas, evaluables y medibles, con responsables, indicadores y una comisión de seguimiento con capacidad real. Y me satisface comprobar que muchas de las propuestas de UGT forman hoy parte de ese texto definitivo. Se refuerzan la formación y la promoción profesional en igualdad de oportunidades. Se impulsan la conciliación y la corresponsabilidad para que el cuidado no siga condicionando la carrera de las mujeres. En materia de acoso sexual y por razón de sexo, el plan refuerza la difusión y la revisión del protocolo que ya hemos dotado y da un paso especialmente importante al comprometerse a crear un protocolo propio frente a la violencia de género para las trabajadoras de la Junta, que hasta ahora carecíamos de él. Se incorpora la perspectiva de género en la salud laboral y en la prevención de riesgos, un terreno que durante años hemos dado por hecho que las condiciones de trabajo afectaban igual a mujeres y hombres, y hoy sabemos que no siempre ha sido así. Y se ha logrado el compromiso por parte de la Administración de mejorar el sistema de recogida de datos de cara a la siguiente auditoría retributiva, lo que nos va a permitir seguir detectando y corrigiendo desigualdades. El próximo diagnóstico será aún más preciso y cada revisión del plan podrá ir un paso más allá. Es la base para que la igualdad no se quede aquí, sino que siga avanzando. Quiero agradecer el trabajo de cuantos han hecho posible este momento, a la Junta de Extremadura por impulsar el proceso y por su voluntad de diálogo, a su presidenta por acompañarnos hoy en un acto que simboliza un compromiso institucional con la igualdad, a los equipos técnicos por su trabajo riguroso y las demás organizaciones sindicales con quienes hemos compartido el objetivo común de mejorar este documento. Desde UGT queremos señalar algo fundamental. La firma de hoy no es un punto final, sino un comienzo. Un plan no transforma una organización el día que se firma, sino cuando sus medidas se aplican, se dotan de recursos y se evalúan. Por eso asumimos también un compromiso sindical firme. Seremos exigentes en su cumplimiento, seguiremos vigilando su desarrollo y seguiremos proponiendo mejoras cuando haga falta. Y si de algo me siento especialmente satisfecha tras estos meses, no es de una medida concreta, sino de haber comprobado una cosa, que el diálogo, cuando se ejerce con responsabilidad y voluntad de acuerdo, funciona, y que instituciones y sindicatos somos capaces de construir juntos herramientas que mejoran la vida de las personas. Porque avanzar en igualdad no beneficia únicamente a las mujeres, hace más justas las organizaciones, mejora las relaciones laborales y fortalece nuestros servicios públicos. Dentro de unos años, lo que de verdad recordaremos no será este acto, sino que este plan consiguió eliminar barreras, abrir oportunidades, mejorar la conciliación, proteger mejor a las víctimas y hacer de la Junta de Extremadura una administración más igualitaria. Porque la igualdad no se firma, la igualdad se gestiona, se evalúa y se mejora. Y el verdadero éxito de este plan no dependerá de la firma de hoy, sino que dentro de unos años podamos decir que contribuyó a cambiar las cosas. Eso es, al menos para UGT, el verdadero sentido del trabajo que hoy culminamos. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por parte de Comisiones Obreras su secretaria general de Sanidad, Rosa María Rodríguez Fariña. Aquí os habéis dejado un móvil. Buenos días. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, desde Comisiones Obreras, lo primero que queremos hacer es traer aquí hoy presentes a todas esas mujeres de la Administración pública, trabajadoras públicas. Permitidme que haga especial hincapié en aquellas que tienen las situaciones más vulnerables y más desfavorecidas. Este acto es sobre todo por ellas. Queremos también desde Comisiones Obreras valorar el trabajo de toda la comisión de seguimiento y constatar que ha sido un trabajo intenso y que ha habido una voluntad de acuerdo por ambas partes, por parte de la Administración y por parte de los sindicatos representados en la mesa. En segundo lugar, desde Comisiones Obreras queremos poner hoy en valor y con mayúsculas el papel de la negociación colectiva,
sobre todo en un momento donde se cuestiona el papel constitucional de la misma. Es importante resaltar que esta negociación colectiva es la que ha dado fruto a este primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura. Una negociación colectiva fruto del trabajo de los sindicatos con representación en la mesa general que acabamos de terminar. Esa es la vía para llegar a acuerdos, y sobre todo para llegar a acuerdos que beneficien al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras y que después se va a ver reflejada en sus familias, en sus barrios, en sus pueblos, en sus comunidades y en la sociedad extremeña. Sean de donde sean esos ciudadanos extremeños. En cuanto al contenido del plan, desde Comisiones estamos satisfechos por la incorporación en el texto prácticamente del 90% de nuestras propuestas. Entendemos que este plan va a ser un avance para el personal al servicio de la Administración pública. Una Administración pública, ya se ha dicho también aquí, donde altamente la cara tiene cara de mujer y donde altamente son hombres los que están en puestos de mando y de poder. Comisiones Obreras ha dado su voto favorable a este plan, como no podía ser de otra manera, después de los 30 meses de trabajo. Entendemos, y así lo hemos hecho saber en la mesa y lo hacemos saber aquí también a la presidenta, que aún queda trabajo pendiente y que esto es un punto de partida. Y, presidenta, una de las cuestiones más importantes será dotar de presupuesto a este plan y, sobre todo, ejecutar dichas partidas para que todo lo que aparece ahí, para que cada una de las medidas negociadas y concretadas lleguen a su fin y se puedan cumplir. Desde Comisiones estaremos vigilantes para que así sea y trabajaremos, como no puede ser de otra manera, desde la Comisión de Seguimiento y desde las distintas mesas de negociación en las que estamos representados, en los distintos ámbitos de nuestra Administración autonómica: sanidad, educación, administración pública, administración local, para que se lleve a cabo lo que hoy se ha pactado. Desde Comisiones queremos dar la enhorabuena, nos queremos dar la enhorabuena a todas y a todos por este punto de partida y ahora toca seguir trabajando para poner en práctica estas medidas y para avanzar hacia el segundo plan de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Para finalizar el acto, les pedimos que se acerquen para hacer una foto de familia. Muchas gracias.
Sí, ahora es cuando se oye. Entiendo que esto es un plan, pero evidentemente tiene que tener el soporte legislativo. Habrá mucho que modificar, entiendo, no sé si en la ley de la función pública, lo que se llama en lo privado el convenio colectivo. Con lo cual, si yo fuera empleado me preguntaría, ¿cuándo se va a poder aplicar todo esto? Pues cuando puedas leer el plan con detenimiento vas a ver que es un plan que, como hemos defendido, ahí tiene medidas, tiene compromisos, tiene responsables y tiene plazos. Entonces, cada una de las medidas establece en el plan cuándo se va a ir incorporando y cuándo se va a ir materializando. ¿Vale? Es un plan que, como bien han dicho aquí las representantes sindicales, este es el primer paso para que realmente la igualdad pase de ser meramente un discurso a que puedan evaluar y exigir su cumplimiento. Este era un paso esencial para que no solo las representantes sindicales, sino la propia Administración evalúe la ejecución de todas las medidas que aquí se contemplan y que, como bien han dicho, pues es fruto de muchísimos meses de intenso trabajo conjunto entre la Administración autonómica y las representantes sindicales. Un plan que estamos deseando ejecutar porque creemos firmemente en él. Y buenos días, presidenta. Quería preguntarle si tiene que pasar por Consejo de Gobierno para aprobarse y su publicación en el DOE, y está formado por 89 medidas, si necesita recursos para estar dotados, para tener justamente pues, más personal para llevar a cabo todas estas 89 medidas que ha anunciado. Gracias. Bueno, el plan no necesita ser aprobado en Consejo de Gobierno porque acaba de ser aprobado en Mesa General de Negociación de la Administración, que este es el requerimiento administrativo y que se precisa para que el plan entre en vigor. Es decir, el plan desde hoy ya es un plan plenamente vigente y que la Administración va a empezar a poner en marcha de manera inmediata. Y con respecto a los recursos, por supuesto, todas las medidas que aquí se contemplan, pues, por ejemplo, el impulso de las acciones formativas requieren que haya un presupuesto detrás. Como digo, cuando tengan tiempo de analizar en profundidad este plan, van a ver que es un plan perfectamente evaluable y medible y que está calendarizado en el tiempo. Contempla una ejecución de 4 años, 2026 a 2030, pero también bueno, pues un análisis intermedio para poder modificar y ajustar en función de la realidad de la Administración autonómica. Buenas tardes. Enhorabuena a todos y a todos los equipos. A mí me gustaría preguntarle a las centrales sindicales qué ha pasado para que desde 2011 hasta 2026 no se haya puesto en marcha este plan. ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo desde CESIF solo puedo decir que se ha pedido a todos los gobiernos incansablemente que queríamos reunirnos y que queríamos configurar la comisión negociadora para el primer plan de igualdad de Extremadura, porque es obligatorio para todas las administraciones públicas y la Junta de Extremadura no deja de ser la empresa más grande de Extremadura. Con otros gobiernos pues, hubo ligeros intentos, pero no llegaron a nada, no se llegó a constituir una comisión negociadora y, bueno, pues ahora sí que ha sido posible, es lo único que puedo decirte. Bueno, como ha dicho mi compañera, se ha solicitado a todos los gobiernos la negociación del plan. Ha habido intentos y hasta esta última, bueno, primero hubo una mesa de negociación al principio que se canceló también y en esta última legislatura pues ha podido tirar para adelante. O sea que se sacó la licitación y hemos podido sacarlo. Sí, desde Comisiones Obreras llevamos en nuestro ADN trabajar por la igualdad, construir la igualdad y ser un sindicato igualitario. Por lo tanto, Comisiones Obreras va a plantear, gobierne quien gobierne, a todo tipo de gobierno, la firma de planes de igualdad en los ayuntamientos, en las mancomunidades, en las juntas de Extremadura, en las juntas de distintas comunidades autónomas, en todas las empresas. Es una bandera que lleva Comisiones Obreras. Sí, yo quería preguntar, como han dicho los compañeros, 15 años desde que se planteó la obligatoriedad de estos planes
Y precisamente ahora mismo hay algunas formaciones políticas que están en contra de este tipo de planes. Este fin de semana lo indicó precisamente y explícitamente su líder, concretamente el líder de Vox, que pretendía acabar con todo tipo de estos tipos de planes porque consideraba que era burocracia. Me gustaría saber, después de todo el trabajo que ha costado, pues un poco cómo han sentado esas declaraciones. Gracias. Bueno, yo realmente no estoy aquí para valorar los posicionamientos políticos de ninguna otra formación. A mí me interesa lo que ocurre en Extremadura, esa es mi responsabilidad y avanzar y demostrar las cosas con hechos. Insisto, este es el primer plan de igualdad que venimos trabajando desde hace muchos meses, que era un compromiso firme de nuestro Gobierno, que hoy se materializa en un plan con 89 medidas que vamos a empezar a impulsar desde ya. En el pacto, en el acuerdo de Gobierno, como bien saben ustedes, esto es una cuestión que está fuera y nosotros en Extremadura no solo cumplimos la ley, sino que la igualdad nos parece un pilar fundamental, creemos firmemente en ella, como he dicho, y vamos a trabajar para seguir avanzando en derechos. Nada más, pues muchas gracias a todos. Gracias.